Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Este es el día viernes 17 de abril del año 2020, en donde vamos y continuamos en la segunda parte del tema escatológico que estábamos viendo, titulado La venida del Señor. Esta es la segunda parte. Vamos a hacer también algunas aclaraciones muy importantes. La primera parte, citamos el texto bíblico que está en segunda de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tema fue la base, y durante la exposición que tuvimos el miércoles pasado, que fue la parte 1, entonces hablamos de qué se estaba refiriendo Pablo a los tesalonicenses. Entonces les estaba hablando acerca de una confusión que ellos tenían. Estaban como que estuvieron oyendo al apóstol Pablo y no le prestaron atención. Y en el momento de que necesitaba exponerse la realidad, ellos estaban en otro concepto. Ese es uno. Y el otro problema fue que ellos habían sido en buena parte se diría como influenciado por falsos profetas o falsos hermanos, en donde ya le decían algunos que ya la venida del Señor ya había sucedido y que se habían quedado. Otros estaban más que ellos preocupados. Bueno, ¿y cómo será? Pues si el Señor ya viene y sí, está bien, que galán, pero ¿y los que murieron en Cristo, dónde estarán? Entonces ellos tenían una gran duda acerca de ese problema, como quizá hoy tendrán algunos hermanos dudas sobre esto. Vamos a ser muy claros en este momento y vamos a intentar poner los puntos sobre las sillas. No estamos leyendo textos bíblicos para amedrentar a los hermanos y a los amigos que nos escuchan hoy también, de ninguna manera, sino lo que estamos haciendo es un recordatorio que el apóstol Pablo les hizo a los tesalonicenses, como que nosotros también deberemos de tomar en cuenta ese recordatorio. Otra cosa también, debemos de tomar en consideración de que algunos pasajes de la Biblia que se están hablando en este momento, no estamos ni discutiendo ni contradiciendo a nadie. Cada quien que entienda como quiera entender. Nosotros únicamente vamos a entender como lo dice la Biblia. Perfecto. Entonces vamos a ir como entendiendo qué es el día. Fíjense, el día de la venida del Señor, y también el qué significa cuando el Señor venga. Y antes de eso, qué significa el arrebatamiento. Y también vamos a ver qué significa la tribulación y la gran tribulación. Porque por ahí parece que están los problemas hoy en estos días. Pues como ustedes saben, todavía continuamos en el problema de la pandemia y solo Dios sabe cuándo esto se va a terminar. Mientras tanto, insistimos amorosamente, no dejaremos
de predicar a Jesucristo y no perdamos el tiempo. Más parece que nuestro Señor en su misericordia nos está dando tiempo. Nos está dando tiempo para que podamos estar entendidos con Él, por si su venida es pronto, y ya nosotros no vamos a tener ninguna excusa. Además de lo que hemos leído la palabra de Dios, todos ustedes igual, entonces no hay ninguna excusa. Yo voy a leer solo como introducción a lo que vamos a ver en unos minutos, un comentario de William Barclay. Este comentarista es de los tiempos muy antiguos, pero que estaba bien adelantado hasta los tiempos de hoy. En su forma de expresar el texto de Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4 con respecto al arrebatamiento, él dice así: no queremos que estéis en la ignorancia, hermanos, en cuanto a los que ya duermen, porque no queremos que estéis tristes como los demás que no tienen ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo mismo podemos estar seguros de que Dios traerá con Él a los que ya han quedado dormidos mediante Jesús. Y esto os decimos, no depende de nuestra propia autoridad, sino de la palabra del Señor. Y explica que nosotros que estamos vivos, que sobrevivamos hasta la venida del Señor, no les llevaremos ninguna ventaja a los que ya han caído dormidos, porque el mismo Señor descenderá del cielo con una fuerte voz de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los supervivientes, seremos asumidos por las nubes juntamente con ellos. Oiga, es la forma como le... para salir al encuentro del Señor en el aire. Y a partir de entonces ya estaremos siempre con el Señor. Así que animaos mutuamente con estas palabras. ¿Verdad que le suena distinto a los textos que ya habíamos leído? Pero la forma como lo explica el gran teólogo William Barclay está excelente porque es más entendible. Dice, la esperanza de la segunda venida para los tesalonicenses les había traído otro problema. Ese problema es que esperaban ellos que se produjera inmediatamente. Como que hoy algunos estamos pues de que Dios, nuestro Señor Jesús, venga. Fíjense bien, Él ya vino por primera vez. Hoy está a la diestra del Padre. Pero Pablo acaba de explicarle a los tesalonicenses que si el Señor viniera hoy en el mes de abril del año 2020, por ejemplo, y si Él viniera, los que ya murieron, los hermanos creyentes en Cristo Jesús como Salvador de su alma, esos, si sonara la trompeta, porque va a sonar, no se sabe cuándo va a sonar, no se sabe si sonaría en este momento, o mañana, o a saber cuántos años más, no se sabe. Los tiempos que estamos pasando como que anuncian que el Señor ya viene, como que las cosas como se están puestas de difícil, terriblemente difícil. Jamás nunca se había visto esto. Y como las otras que vendrán después, o sea, como consecuencia de esto que estamos pasando, señores. Se han cerrado empresas, industrias, comercios,
las gentes que están en otros países, una serie de inconvenientes, no, va a ser terrible. El problema que viene de aquí en adelante es económico y financiero. No hay trabajo, no hay negocios, no hay venta, no hay dinero, no se come. En fin, vienen unas consecuencias terribles. Entonces, algunas gentes ya andan diciendo de que esto es la tribulación o la gran tribulación, erróneamente. No puede ser así, porque todavía no ha venido Cristo a traer a su iglesia. Y entonces, ¿cuál es la iglesia? La iglesia de Cristo. Dice, son todos los fieles creyentes en Cristo Jesús, los que lo han reconocido a Él como su Señor y Salvador. Así que si usted es creyente en Cristo Jesús y lo reconoce a Él como Señor y Salvador y lo ha recibido en su corazón, no se preocupe. No se preocupe. Pero que Cristo viene. ¿Cuándo? No se sabe. Entonces el problema que tenían los de Tesalonicenses era ese. Bueno, y si ya vino, no hombre, que ya va a venir, y qué pasa con nosotros. Entonces tenían un gran problema. Entonces Pablo tuvo que explicárselos a ellos muy cuidadosamente. Dice que Pablo les estaba diciendo que no deben de tener tristeza, como los que no tienen ninguna esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. Si Jesús dijo que Él iba, pero que iba para los cielos a preparar moradas para vosotros, dice. Y cuando yo venga a traerlos a ustedes, dice, para que estén conmigo allá, y mi Padre. Y eso lo dijo Jesús. Entonces todavía no ha venido el Señor a traernos. Todavía no ha sucedido. Ese acto va a ser terrible. Y muchos no lo conocen. Muchos no lo entienden. Eso va a suceder, como dice, como en un cerrar y abrir de ojos. Un abrir o cerrar de ojos. ¿Y quiénes van a oír la voz de ese sonido, de esa trompeta? Los que hemos creído en Jesucristo. En Jesucristo solamente como Señor y Salvador. Solamente Él salva. No salva a nadie. Ninguna religión salva. Ninguna congregación. No es cierto. Nadie salva. El único que salva es Jesucristo. Nadie más. Solo a Él se le dio esa potestad. Recuerden el texto bíblico maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay más. No hay más. Solo Jesucristo salva. Entonces, si creemos eso, no ande creyendo que sí, Jesucristo, sí, cómo no, más esto, lo otro y aquello. No, Señor, solamente Jesucristo y no hay más. Así lo dice la Escritura. Juan 3:16. Y más adelante, en el 17 y en el 18, dice que hay unos que no quisieron ni no quieren reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Le ponen otros agregados más y eso no es cierto ni correcto. Entonces, pues, cuando Pablo les estaba hablando acerca de esa esperanza, esa misma esperanza que nosotros tenemos, es que cuando la gente que no tiene esa esperanza encuentra en este mundo, y especialmente preocupados ante la muerte, se encontraban en una desesperación. Y en estos tiempos, en estos días, mucha gente está desesperada. Aparte de los problemas económicos, financieros, morales, de pandemia y de todo, están preocupados. ¿Y si se mueren? ¿Y para dónde va su alma? Nosotros, los que creemos en Jesucristo, ya sabemos para dónde vamos. Aquí lo acabamos de leer y lo vamos a seguir leyendo dentro de unos minutos. Entonces estaban desesperados. Se enfrentaban esa gente en una sombría resignación y en una árida
desesperanza. Nosotros no estamos afligidos en una sombría desesperación ¿y qué pasa? ¿Y si Cristo viene y si aquí esto se termina hoy en este día, en este mes, en este año, y para dónde voy? Nosotros ya sabemos para dónde vamos. Usted como creyente debe de entenderlo y saberlo, reconocerlo, y ya esté tranquilo. Esté tranquilo, porque esa es la parte de que Dios está en estos momentos cuidando de nosotros, sí, pero tomen las precauciones necesarias. Lávese las manos, échese alcohol gel, todas cosas, póngase mascarilla cuando salga, obedezca, eso es para su bienestar. ¿Usted cree que el creyente no le puede dar esto, el coronavirus? Le cuento, ya hay muchos creyentes que ya murieron por el coronavirus. Pastores ya murieron también por el coronavirus. Cristianos están padeciendo por el coronavirus. Entonces, esa es la parte vulnerable de nosotros los humanos. Nosotros también, los creyentes, debemos de pedirle al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja, pedirle al Señor, pero creyendo. No solo así por así, tiene que creer, y creer con fe, con una fe especial, con una fe inquebrantable, y ponerse a cuentas con Dios. Estos tiempos son difíciles, muy difíciles. Repito, insisto, y lo haré hasta que el Señor me diga, ya no digas esto. Y digo, cuando digo hasta que el Señor me diga, pues hasta que ya no sienta en mi corazón seguir anunciando esto. Pero debemos de aprovechar el tiempo que es. Pues así, pues los tesalonicenses estaban en esa gran preocupación de que la persona que habían muerto antes de ellos, y si viniera Cristo hoy, ¿qué pasaría? Y entonces Pablo ya les aclaró que el día que el Señor suene la trompeta, y entonces venga el Señor en las nubes, y seremos arrebatados, y en ese arrebatamiento nos iremos a encontrar con el Señor en las nubes. La segunda venida, ese es para el creyente la segunda venida. Cristo viene por su iglesia, no baja a la tierra, y nos iremos a encontrar con Él en las nubes, dice. Entonces, Él para nosotros es la segunda venida, para nosotros. Pero para el inconverso, aquellos que han rechazado por años insistentemente que Jesucristo es el único Salvador, el que a este día, en el mes de abril, todavía lo siguen rechazando como un Señor y Salvador, con su deidad de Dios, la segunda persona de la Triunidad, hay gente que hasta este momentito lo niegan. Entonces, para ellos, si que el Señor viniera, entonces no les sonará la trompeta, porque han creído de que aparte de Cristo y esto, más aquello y lo otro, esos son los que me ayudan a... No. Si llegara a suceder el llamado, el que se llama el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, entonces nos iremos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Y dice que allá estaremos con Él. En esa parte pues estamos entendidos. Vamos pues ya en la materia, porque cada oportunidad vamos a ir hablando acerca de este evento que sucederá pronto. El hecho de que los cristianos estemos esperando la venida de Cristo no nos libera de las responsabilidades prácticas de la vida, señores. No, señores. Deberíamos recordar que el mundo no nos observa a nosotros los creyentes, a usted y a mí. Nos están observando la gente, cómo nos estamos comportando. ¿Cómo se están comportando ustedes? Oye, qué increíble. A ¿cómo se llama? Hoy viernes, 17 de abril. Oiga, desde hace como una semana para acá
Han bajado los memes, fíjense. Todas las chabacanadas, o por lo menos ya se dieron cuenta y entendieron que yo no estoy en esa locura ni chabacanada. O la gente ya bajó de las chabacanadas. Aquel montón de textos bíblicos, apocalípticos, que estaban enviando a la gente y tarjetitas y todo eso aquí, ya bajaron, fíjense. ¿Será que ya están entendiendo? ¿Será que ya se están, ya están arrepentidos? ¿Estamos poniéndonos a cuenta con el Señor? ¿O nada? Si ya se oyen noticias de que Alemania, hoy acabo de verlo en la televisión de Alemania, dicen que ellos ya tienen controlado el problema ese. ¡Ay, qué alivio, qué alivio! Entonces ya va a pasar esto. Ya vamos otra vez a regresar a la vida normal. ¿A qué? A la vida que teníamos. No, señor. No va a ser igual. No va a ser igual. Será distinta. Y ustedes se van a acordar de estos mensajes. No porque yo no soy ningún profeta ni nada. La lógica, el razonamiento, el conocimiento de las cosas, las realidades, es lo que nos está hablando. Entonces, dice que seremos arrebatados tras la resurrección de los muertos, o sea, cada uno de los que ya han muerto, estos ya habían estado con el Señor. Y en el día del arrebatamiento se unirá para siempre su nuevo cuerpo resucitado. Y dice que los cristianos que estemos vivos también seremos arrebatados juntos con ellos. Estos pasajes, el pasaje de Juan capítulo 14, 1 y 3, y el de Primera Corintios capítulo 15, 51 y 52, constituye la base bíblica para el arrebatamiento de la iglesia. Déjeme por favor manejar esta cosita que tengo por acá, que es mi mi Biblia computarizada, y entonces yo estoy buscando en mi Biblia el versículo 17 y le pido en el versículo 17 que me aclare algunas cosas. Por ejemplo, los textos bíblicos que nos dan la seguridad acerca del arrebatamiento está lo dije, en San Juan o Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Yo lo leo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dijo Jesús, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros, dice. Y si me fuere, ya se fue el Señor, y os prepararé el lugar, ya nos está preparado el lugar, ya debe estar listo. Vendré otra vez, atención, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el rapto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? La base de él, la seguridad que iremos para allá con él. Para los que toman nota, espero que así lo hagan, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Citaré otro texto que nos ayuda acerca de el arrebatamiento. Está en Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y dice, capítulo 15, versículo 51 y 52. Esas son los que constituyen la base bíblica del arrebatamiento. Dice en el 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados. El arrebatamiento es transformados. O sea,
los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos juntamente con ellos seremos arrebatados, transformados. Esta carne y este cuerpo, así, esto, no va a subir a los cielos. En lo que vamos para arriba, ¡boom!, seremos transformados. ¿Cómo? No lo dice la Escritura. Y si no lo dice, no lo vamos a inventar. Ese es otro error, andar inventando cosas que no dice la Biblia. Y dice, seremos transformados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se acuerdan? Aquí están los dos textos bíblicos básicos de que estamos hablándose de el rapto de la iglesia. Porque hay algunos que no lo conocen. Estos textos o no han tenido la oportunidad de escucharlo o no se han preocupado de escucharlo. Porque ese era el problema de los tesalonicenses, de que ellos habían estado, Pablo les había estado hablando y no le escucharon a él. En unos minutos yo le explico dónde está el reclamo que les hace Pablo. Bien, fíjense bien, yo voy a leer el reclamo que les hace Pablo a los tesalonicenses en el capítulo, dice, segunda los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pero aquí está hablando del día del Señor, del el juicio ya final. ¿Ya? Aquí ya vamos tomando forma de este estudio bíblico. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese gran día final. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Entonces, ustedes ya saben, y los que no saben, pues aprendan esto, y aquí están los textos bíblicos. Fíjense bien, viene el arrebatamiento de la iglesia, nos iremos a reunir con el Señor Jesús en los cielos, y nos vamos allá con Él, nos encontraremos en las nubes, dice. Y aquí en la tierra empiezan dos eventos terribles, que ustedes los conocen, que son la tribulación, que son 3 años y medio, y después la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, para hacer en total 7 años. ¿La iglesia está aquí? No, no está la iglesia, porque ya ha sido arrebatada, porque el Señor ya se la llevó, porque el Señor, nosotros como iglesia no estamos para juicio. El juicio nuestro ya lo pagó el Señor Jesús. Entonces aquí dice en el versículo, estoy leyendo, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice en el versículo 5, porque el tiempo ya va avanzando, hermano. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Ve usted? Pablo les está reclamando, ¿no se acuerdan? ¿No pusieron atención que cuando yo estaba con ustedes, ya les he hablado de esto? Les dice Pablo. ¿Y entonces por qué están con estas cosas? ¿Que no se han dado cuenta? Ah, que ustedes no pusieron atención. No notaban, no escribían, no preguntaban, no hacían las observaciones necesarias. Pero tengan cuidado, no os conturbéis, porque todavía no viene el día del gran juicio final. Primero, hermanos míos,
y amigos que me están escuchando, amigas también, queridos familiares, si me escuchan también, lean las escrituras. Ustedes me pueden escribir todos aquí mismo al canal o a mi correo, que ya aparece también. Entonces usted verá pues que antes que vengan esos grandes juicios tremendos, Dios llevará a su iglesia, el rapto de la iglesia, la lleva allá, como dijo Jesús, donde he preparado moradas para vosotros. Entramos a otra etapa que en el próximo estudio bíblico del próximo miércoles lo vamos a ver, y ahí estaremos con Él. Nosotros, la iglesia, no va a sufrir ni la tribulación ni la gran tribulación. Estos días son días de dolor, como la mujer que está en parto, terribles. Esto es lo que está sucediendo, nunca jamás había sucedido. Nuestra confianza está en Dios. Si Él nos dice que si creen en el Señor Jesucristo y será salvo, eso es cierto. Y Jesús no miente. Y Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ánimo, hermano. Aprovechemos estos días. ¿Cuándo van a terminar estos días? No se sabe. Mira qué incertidumbre la que vamos. No se sabe cuándo van a ser. Pero, ¿y si no se terminan y seguimos en esto? ¿Ve usted que nuestra confianza tiene que estar en Dios? Tiene que estar, Señor. Mira, la gente no puede hacer nada. Mire los rostros de todos los gobernantes de todo el mundo. Mire las caras. Tristeza. No sonríen. Está el mundo ante una incertidumbre terrible. Nosotros, preocupados también, afligidos también, pero confiando en que el Señor cuidará de nosotros. Dios le bendiga. O sigamos confiando en el Señor. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Pongámonos a cuentas con Él. Aprovechemos el tiempo. Antes de retirarme, le quiero hacer la pregunta. ¿Lees la Biblia por lo menos un minuto todos los días? ¿No te están aburriendo los devocionales que te envían? Estos estudios bíblicos, ¿cómo los toman? ¿Los aprovechan? Los sermones, que si supieran cuánto esfuerzo nos tomamos para preparar un sermón por esto YouTube,